Hola a todos y bienvenidos a esta tertulia. Hoy vamos a debatir la novela Tríptico de la Infamia de Pablo Montoya, publicada, si no me equivoco, por primera vez en 2014 y merecedora del premio Rómulo Gallegos, entre otros, y reeditada 10 años después. Yo tengo esta edición del 10º aniversario. Em, bueno, circulé unas preguntas que creo que todos habréis recibido, pero eso no tenemos por qué hacerles caso, ¿no? Pero eran algunas sugerencias de temas. Pero antes de comenzar, como es habitual, a mí me gustaría saber un poco qué le ha parecido a cada uno la novela, simplemente como lectores, no tanto como críticos, o sea, como lectores, si la habéis, si os ha parecido buena o no y por qué. El crítico alemán Reich Ranitzky, él abominaba de la teoría, decía, tiene que decir si el libro es bueno o no y por qué. Entonces, vamos a comenzar. Marta, si quieres comenzar con un breve apunte de cómo lo has visto y luego damos la vuelta para que todo el mundo opine. Pues a mí me sorprendió, me gustó mucho. Ágil, la escritura fascina, me prendí al libro, de verdad. Yo no estaba en Colombia, pero entonces cuando tú me informaste, ahí mismo lo compré, empecé a leerlo. No me gusta mucho la historia ficción, pero esta me atrapó. Muy bien. Carlota, A mí me ha gustado mucho la primera parte y además liga con una película de la que ya os pasaré la referencia que vi hace poco, que explicaba una historia parecida. ¿qué La película? segunda parte un poco menos y la tercera no mucho, la verdad. Me faltan 30 páginas, que es justo lo del exterminio. Bueno, vale la pena leerla, pero mi resumen sería este. ¿Qué película? Perdona, Carlota, ya que lo dices. Ya os daré la referencia, me parece que se llama Ah, La Conquista, pero os buscaré la referencia exacta. vale. Gemma, ¿estás muda, Gemma? Pues Ah, sí, sí. ahora ya no. Eh, a mí me gustó mucho cuando lo leí. De hecho, fue la primera novela que yo leí de Pablo Montoya y me gustó mucho especialmente la parte de los tatuajes en el cuerpo de los indígenas. Y bueno, pues tampoco me pareció mal ese contrapunto con todo el protestantismo y todo, porque probablemente no es lo que más se espera una. Entonces, yo sí, a mí me gustó, me gustó. Alberto Villate. A mí también me gustó, la verdad, me gustó la primera parte, me gustó bastante. La segunda parte también, pero tal vez creo que es la que menos me gustó. Y la tercera parte, al comienzo, como "Oh, no sé para dónde vas", pero ya después al final ya como que va tomando forma y ya, no, la verdad me gustó bastante la novela, me pareció bastante interesante. Y Alberto Penades. Aunque no Pues te acabaras la última parte, ¿qué tal lo que has leído hasta ahora? sí, bueno, ya digo, la última parte he leído como la mitad, o sea, reconozco, lo siento no haberla acabado, pero vamos, que la primera, también coincido con los demás que la primera parte es la que me convenció más, la segunda me pareció más difícil y ya la tercera llegaba. A mí el libro, o sea, el libro debe ser bueno porque me ha enfadado, o sea, me ha puesto un poco de mal humor a veces y entonces eso quiere decir que te provoca reacciones, quizá porque no estoy acostumbrado a compartir, ¿verdad?, el punto de vista así como. Y mira que yo no soy una persona católica devota, ¿no? Pero el punto de vista como protestante, con todos los sesgos, o sea, quiere decir, reproducir todos los sesgos que uno lee habitualmente en otra literatura, pero al contrario, ¿verdad? Pues me pareció como interesante, como descubrir en mí mismo que me despertaba un cierto disgusto, ¿no? Es decir, el que el autor, ¿verdad?, adoptara, ¿verdad?, esta perspectiva tan por otra parte tan característica. En ese sentido creo que lo reproduce muy bien, porque está reproduciendo realmente los prejuicios, ¿no? Los prejuicios de la mentalidad temprana, ¿verdad?, de las iglesias reformadas, que se ven a sí mismas como personas más, ¿verdad?, iluminadas y más cristianas y más y mejores personas, ¿no? Cuando realmente pues somos todos los mismos tipos de humanos, ¿no? Igual de brutos unos que otros, ¿no? Y entonces como lo reproduce bien porque a mí me llega, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es eficaz. El lenguaje me llega menos, aunque creo que también está bastante bien escrita, ¿no? Sobre todo, también me ha gustado, o sea, me han gustado las cosas de los tatuajes y eso. Es que el primero quizás es el que está más logrado, ¿no? El segundo me gustaba menos, pero en general, desde luego es una novela que a mí me ha sorprendido. Es decir, que yo no sé, o sea, la habría leído si alguien me lo hubiera recomendado y habría estado encantado, pero realmente me ha parecido
una experiencia de lectura diferente de otras, ¿no? Y eso me ha gustado mucho. Sí, como algo te pregunto. Bien, muchas gracias. Si ahora yo tengo muchas cosas de que decir, pero no quiero ser egoísta ni robar mucho tiempo, pero sí que diré que coincido con varias cosas que se han dicho. O sea, yo empecé la primera parte entusiasmado, me pareció sublime, la primera parte absolutamente maravillosa, y luego la segunda un poco menos, y la tercera lo acabé cabreado el libro. ¿Y por qué acabé cabreado el libro? Y pongo ya el tema polémico, ¿eh? Que no es tanto, aunque lo que has comentado Alberto también, pero para mí hay un tema fundamental, que es que hay fuentes históricas que son propaganda y que por tanto hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Ningún historiador hoy en día considera a Bartolomé de las Casas una fuente fidedigna de lo que fue la conquista de América. Entonces a mí me molestó un poco, insisto, reconociendo todos los méritos del libro, que son muchos, ¿eh? En lo bien escrito que está, el tema del diálogo con la pintura, que es maravilloso, toda esa erudición y profundidad de la ambientación de esa época, pero que al final acabe tomando al pie de la letra las casas y dedicándole todo ese espacio y esa importancia, y como si aquello fuera realmente historia y las cosas hubieran ocurrido realmente, como dice las casas, pues a mí esto me molestó. Y no es que yo sea un defensor del imperio español ni del legado español en América, pero creo que no es una visión del todo justa, ¿no? Y que por tanto, aunque artística, literariamente está muy bien armada, hay un problema de base conceptual. Salvador, bienvenido. Hola, buenas tardes. Disculpa, Hoy va. ¿Desapareciste, Salvador? Mm, Vaya. Bueno, Eh, bueno, mientras entra Salvador, yo concluyo. Esto es lo que quería decir. O sea, que es una novela que a partes me ha apasionado, maravillado, y a otras, sobre todo el final, me ha dejado pues como un poco cabreado e insatisfecho por los motivos que ya he comentado. Pero ahora me interesa mucho escuchar a Salvador. Salvador, ¿me oís ahora? sí, te oímos. Bueno, disculpad, algo pasa, como habéis visto, otra vez me ha vuelto a pasar esto. No sé. yep. Ahí va, Salvador. Le hemos perdido otra vez. Alberto, sí. No, no, y he hecho un ips así al que ha desaparecido, como estamos aquí en las cavernas. Es como, Em, como un djinn o duende que aparece y sí, sí. desaparece. Vamos a darle una oportunidad más a Salvador, porque Salvador es. Aunque yo no sé si fuiste tú, Gemma, quien le recomendó el libro a Salvador. Y luego Salvador nos lo ha recomendado a todos. ¿Es así? Sí, Salvador estuvo en Bogotá, entonces un día fuimos a una librería y yo se lo regalé, Ah, qué creo, bueno. ¿verdad, Salvador? Bueno, Qué bueno, sí. qué bueno. Pues Pues, pues, vamos a Bueno, pues le seguir. hiciste mientras feliz tanto, porque enseguida Salvador. corrió a recomendárnoslo. Sí. No sé Sí. si alguien quiere tomar el guante en fin, no sé, Alberto Villate, tú como experto en la época. No, no, pues no, no tanto como experto, pero, o sea, me parece que a las casas también, sobre todo con el libro de la brevísima relación, o sea, el libro se toma, y yo creo que Montoya o sea, está intentando tomarlo como lo que es. No es un libro realmente, digamos, de documentación histórica, sino es un libro de denuncia y de polémica y que intenta, o sea, porque si queremos precisión histórica, Las Casas tiene otros textos, ¿no? Su historia o la apologética historia son libros que son excelentemente documentados, ¿no? Con una investigación archivística de fondo muy seria. O sea, no es que no fuera capaz, sino que el texto la brevísima relación tiene un objetivo bien específico, que es la denuncia. Y en ese caso, digamos, la exageración, entre comillas, hace parte de esa estrategia retórica que utiliza Las Casas. En ese sentido, me parece que es más, digamos, un texto que es más como las pinturas de Debray, por ejemplo, los grabados, ¿no? Que son más, digamos, de transmitir unas emociones, unas experiencias de este exterminio y de este dolor que ocurrió durante esta época. Y en ese sentido me parece que, digamos,
eh, me parece que Montoya busca establecer un poco esa relación entre lo que dice el texto de la brevísima relación y los grabados en su, no tanto en su, digamos, minucia histórica de documento histórico fiable, sino fidedigno, sino más bien de expresión de este genocidio que estaba ocurriendo. Vamos a ver si a la tercera logramos que Salvador. Salvador, ¿estás ahí? Sí, sí, yo os oigo. Vale, vale, pues nosotros a ti también te oímos y te vemos. Salvador, Sí. acabamos de hacer una ronda en la que cada uno ha expresado su impresión general de la novela. ¿Quieres comentarnos por qué te gustó tanto? ¿Por qué nos la recomendaste con tanto entusiasmo? Sí, bueno, fue una impresión y un placer que luego no he podido, lamentablemente no he podido renovar en estos días. Me habría gustado releerla por completo. Lo único que he podido hacer es oírla a fragmentos, con el audiolibro, que es bastante bueno, por cierto, y he recordado el placer que me produjo esta novela, ¿no? Me gustó mucho mm, porque bueno, para empezar el libro, me parece que lo tenéis, alguno de los... Bueno, el libro, no sé si me parece que antes, en uno de los intentos míos, habéis dicho que sí, ese mismo es el que yo tengo. Ese libro no solo fue una recomendación, sino un regalo. El ejemplar que yo tengo fue un regalo de Gemma en Bogotá, en la librería Tornamesa, además, en Chapinero. Y mm, el libro me encantó, para empezar por la prosa, para continuar por toda la relación que hay entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual, o sea, las descripciones de las pinturas y etcétera. Me gustó también, en esta ida y venida he podido oír algo de lo que decíais, sobre todo lo que decía Luis, ¿no? A los demás, lamentablemente no os he podido oír. Y, y me gustó mucho porque voy a plantearlo de una manera, voy a utilizar el término imaginario. Y es que el imaginario sobre la guerra de religión en Europa y sobre la conquista de América que se plantea ahí, me resulta simpático, por decirlo así, coincide un poco con mi imaginario. Pero fundamentalmente me gustó como un libro que me fascinó, que me cautivó, y tampoco podría explicarlo racionalmente porque yo creo que cuando un libro te gusta mucho, pues tampoco puedes explicar racionalmente qué ha pasado ahí. Y no quiero seguir. Muchas gracias, Salvador. Carlota, ¿quieres explayarte un poco? Bueno, la parte toda esta de la primera, escrita en primera persona y con tatuajes, la verdad es que me ha encantado. El estilo también me ha llamado bastante la atención, usa un vocabulario rico, muy distinto del barcelonés, ya no digo del castellano castizo, pero como mínimo del barcelonés. Y, y está muy bien, o sea, me ha parecido muy, muy interesante. Lo que menos me ha gustado es, es el último, porque yo creo que eso de que el autor se cuele por allí y empieza a opinar lo que le parece la estatua del euro y lo que le parece el capitalismo y no sé qué, a mí no, a mí es que me parece que no venía al caso, o sea, realmente ya era, o sea, la última parte la convierte en un ensayo con una parte como de libro de viajes imaginario, ¿no? Que se va encontrando a los personajes por allí. Bueno, eso todavía podría tener un pase, pero no, o sea, he visto que ni ligaba el tema de ensayo, ni que él se entrometiese por allí, me ha gustado, la verdad. Ahora, en conjunto, es verdad que esa visión tan de la leyenda negra un poco de España, ¿no? Me ha interesado verla desde tu punto de vista y luego las guerras de religión, claro, las explica de una forma muy cruenta y muy, bueno, yo no es un tema que conozca tanto tampoco, o sea, que me ha parecido interesante. Marta, ¿quieres aportar algo? Yo no sé de literatura tanto como ustedes, Pero ¿no? sí de arte. Sí, la parte artística es maravillosa. Me ha gustado más. Difícilmente encuentro un conocimiento profundo, tanto del grabado como de la pintura de la época. Esa descripción que hace del Arnolfini es maravillosa. Y yo me detenía a leerlo de nuevo
por esa sensibilidad tan exquisita, pero también tan erudito. Me pareció muy bueno. Además, como se hizo el viaje a Europa, los varios viajes y tan detenido por los museos, las colecciones, las bibliotecas, es maravilloso, porque entonces uno dice, no está inventando, ahí no está inventando. Puede que en Ujú, otras cosas sí, pero en las cosas artísticas es preciso. Me gustó mucho. ujú. Gemma, ¿tú cómo diste con el libro y por casualidad conoces al autor o tienes algún insight que te dé el estar allí viviendo en Colombia? A ver, yo primero, por lo que respecta bueno, a tu opinión, a mí me parece que es una novela. Entonces, aquí Pablo Montoya no está pretendiendo hacer historias, sino pues a través bueno, de una prosa, pero que a veces es muy poética, ¿no? Y como dice, pues Salvador, ese diálogo entre el lenguaje, pues el lenguaje y otros tipos de lenguaje visual me parece que es muy bonita. Entonces yo allí esa parte pues no, a mí no me molesta, porque me parece que bueno, pues eso es decisión suya. Pablo Montoya es profesor de literatura de la Universidad de Antioquia. Y precisamente tuvimos el placer de invitarlo para la celebración del bimilenario de Ovidio. Él tiene otra novela, entre comillas, histórica, porque no es novela histórica, esa es muy poética, en la que él versiona el exilio y la muerte, el exilio de Ovidio. Entonces, me parece que allí lo hace muy bien porque elige pues un lenguaje súper poético, como en la línea de otras obras de él, como son, por ejemplo, una en la que pues pone en diálogo la obra de San Francisco y de Giotto. Ese es precioso, con una serie de dibujos y, bueno, o reproducciones de la obra de Giotto y pues unas reflexiones sobre San Francisco de Asís este año que celebramos, no sé cuál efeméride. El otro día me contaron de San Francisco. Entonces me parece que esta línea de él, esta línea en la que de alguna manera da voz a la historia, con distintos lenguajes, con distintas técnicas, me parece que es la que más me gusta de él, de su obra. Entonces él, pues, es una persona agradable y que también pues, sabe mucho de literatura. Sí. Seguro, seguro, sí, sí. Tengo que decir que hay otro participante que no se ha llegado a conectar, Antonio Bueno, nuestro amigo que está en el tren de la Renfe, que ha quedado horrorizado por la novela. O sea, lo adelanto por si a él no le da tiempo y no le concede ni siquiera que esté bien escrita, ¿no? Y dice que solo se la ha acabado por obligación y por estar aquí presente. eh, pero que, vamos, que si no llega a ser por la tertulia, que a las 50 páginas la hubiera dejado. Y la verdad es que estaba deseando que se conectara solo porque así tenemos toda la gama de opiniones, desde las más entusiastas Sí. hasta, hasta las más negativas. Yo sí que quiero añadir que yo no sabía quién era Pablo Montoya hasta que leí este libro, pero luego he hecho un poco de investigación, entre otras cosas porque voy a escribir una reseña sobre esta novela. Y sí que he visto que no es solo profesor de literatura y novelista, sino también, en cierta manera, estudioso, conocedor, teórico de la novela histórica. Tiene un libro sobre la novela histórica en Colombia y, en fin, que es un hombre que ha dedicado mucho tiempo y espacio a pensar el género, que es uno de los géneros quizá más prestigiosos, ¿no? Y yo sí pienso, o sea, entiendo, Gemma, lo que dices, que esto es una novela y no un libro de historia, pero sí que ya desde el título, que el título por un lado es muy artístico, el tríptico, pero por otro lado la infamia, alude quizá a Borges, ¿no? A su historia de la infamia, pero también hay una visión como muy presentista de vamos a juzgar la historia, ¿no? Vamos a juzgar el siglo XVI, siendo como somos habitantes del XXI. Y a mí es eso lo que, en fin, no estoy diciendo nada muy original, pero que pienso que es un poco problemático, porque evidentemente en 5 siglos las cosas han cambiado mucho y claro que todo nos parece, o muchas cosas nos parecen bárbaras y salvajes, pero tampoco se aprende tanto juzgando así la historia, pienso, ¿eh? Y luego con Carlota, lo que ha dicho Carlota, yo pienso que sí que es muy interesante lo que hace de cada parte del tríptico,
como escribirla de una manera diferente y con un punto de vista diferente, pero creo que eso también le juega un poco en contra, porque a mí la primera me pareció perfecta, ¿no? Es como una crónica de Indias escrita en tercera persona, soberbio. La segunda es primera persona, me sigue pareciendo que está bien, aunque no me enganchó tanto. Y la tercera, yo es que creo que no acaba de verse lo que quiere ser muchas cosas. El tema de que el autor se introduzca ya lo hemos visto mil veces, ¿eh? Con Cercas, con Houellebecq. A mí no me sorprende, no me aporta tanto. Y como que se queda en una hibridez que no acaba de funcionar, pero aún así le reconozco el mérito de, sobre todo, la ambición y la originalidad, ¿no? Esta novela no se parece a ninguna otra que yo haya leído. Creo que esto lo ha comentado Alberto. La experiencia de lectura y de disfrute de estos cuadros, de estas láminas que están aquí reproducidas, es única. Y, por ejemplo, con el cuadro lo pronunciaré la española, de Du Bois sobre la masacre de San Bartolomé, el nivel es decir, yo pocas veces había sentido que un texto me aportaba tanto a la hora de entender o de valorar o de apreciar un cuadro, ¿no? Ese nivel de detalle y cómo combina el análisis erudito histórico con la fantasía que permite la literatura. Todo eso me pareció sensacional. Tenemos que introducir la palabra éfrasis en algún momento, Salvador. ¿Quieres hacer los honores? Bueno, bueno, está bien que sea un aficionado y no un verdadero experto en éxtasis como tú quien lo haga. Sí, bueno, es sencillamente eso que ocurre continuamente en el libro, ¿no? Hacer una elaboración mm, verbal de un referente visual, ¿no? A mí me interesa mucho porque, bueno, pues por motivos profesionales, ¿no? La cuestión de la multimodalidad, ¿no? Como, o si queréis, la semiótica en general, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la idea de fundir dos posibles medios en un nuevo mensaje. Lo que me estoy dando cuenta al decir todo esto y en todo lo que llevamos de reunión, y no sé si cuando antes de que yo llegara, es que realmente esta novela, independientemente de que le guste a uno como a mí o no, como a Antonio, sí que me parece que tiene una cuestión, tiene un rasgo curioso, y es que da lugar a mucho razonamiento estético, filosófico, histórico, historiográfico, ¿no? Entonces, eso de algún modo es una forma de éfrasis también, ¿no? Es decir, el hecho de que la novela, sé que estoy saltando, que el término no es ese, ¿no? Sé que estoy saltando, pero el hecho de ir de un discurso a otro, esa capacidad que tiene de, bueno, como tomar esa pintura, ¿no? De San Bartolomé y describirla de esa manera tan increíble, ¿no? O incluso cuando lo hace que a mí quizá me parece que ha sido Carlota quien lo ha dicho, ¿no? Mm, mm, por cierto, os saludo personalmente a cada una y cada uno de vosotros, que no lo he podido hacer, pero el éfrasis que hay en los tatuajes me parece portentoso. Yo tampoco recuerdo haber leído nunca una cosa así, ¿no? Esa importancia que se le da a los tatuajes, que también sé que es un tema que a Luis le gusta especialmente, y bueno, no sé si seguro que él mismo o cualquiera de vosotras o vosotros puede ampliar esto que acabo de decir. Gracias, Salvador lo comenta, no porque yo esté especialmente tatuado, sino porque Ya. he estudiado el tema de los tatuajes en el siglo XVI y en las crónicas de Indias. Alberto Villate, ¿querías comentar algo? Y luego, Alberto Penades, tengo una pregunta para ti. Sí, yo quería comentar con respecto a lo de la éfrasis que em, pues es también una comparación, digamos, común durante el siglo XVI, XVII, comparar la pintura con la historia, con la historiografía. Me recuerda, no es la más elaborada, pero una cronista, eh, Fray Pedro Simón, que tiene una historia de lo que hoy es la Colombia y Venezuela, eh, compara en su prólogo, compara su trabajo historiográfico con la pintura.
y dice que la principal diferencia es que la pintura lo tiene que hacer simultáneo, o sea, presenta los hechos históricos en simultaneidad, mientras que la narrativa puede tomarse su tiempo, digamos, en desarrollar los eventos cronológicamente. Entonces, también me parece muy interesante que está tomando, digamos, el texto, la novela, toma las pinturas como documentos históricos también, como tiene, o sea, le reconoce esa posibilidad con sus falencias y con sus problemas, como lo mencionabas, Luis, pero les reconoce esa posibilidad de servir de documentos históricos, ¿no? De testigos de acontecimientos que ocurrieron en el pasado también. Y eso, pues, no solamente lo reconoce, sino que también lo reproduce en la novela, ¿no? Ujú. Mm. Gracias, Alberto. Mi pregunta para el otro Alberto tiene que ver con el vocabulario y sobre todo los diálogos en una novela histórica. Una de las grandes dificultades es que uno no puede en el siglo XXI escribir como se hablaba en el siglo XVI, pero tampoco puedes hacer que los personajes hablen como hablamos hoy. Tienes que buscar un término medio y eso es muy difícil. Y tú me decías, Alberto, que en algún momento te había chirriado un poco al lenguaje, que te había parecido un poco anacrónico. No sé si te quieres explayar o No, si has cambiado tu opinión sí, al he llegar al cambiado de final. opinión. O sea, quiero decir Eso que me creo que fue decías. injusto. Vamos a ver, o sea, no he cambiado de opinión en el sentido en que efectivamente eso fue un coste de entrada. Pero creo que es inevitable, ¿no? Es decir, cuando estás escuchando una mezcla de hablas, ¿no? Que es habla moderna, habla, ¿sabes? Modismos más de Colombia con un eco, ¿no? Más o menos del castellano del siglo de oro, ¿no? Entonces, se trata de hacer una cosa, porque claro, si tú imitas el castellano del siglo de oro, pues entonces resulta un libro espeso y posiblemente un disfraz. Pero claro, si escribes como Arturo Pérez Reverte, ¿no? Y dices que, ¿sabes? En el sentido, ¿sabes? De que sale una jovencita, pues la llamas un yogurín, ¿no? Cosas de estas, a ver si uno es mi ejemplo, pero que está en Pérez Reverte también, ese tipo de cosas, ¿no? Pues entonces también, ¿no? Entonces, al final yo creo que sí encuentra con o sea, al final consigue, hizo un pacto bueno conmigo. O sea, pero a mí me costó entrar en el pacto de lector de decir, bueno, ¿me estás haciendo escuchar a quién? ¿Estás siendo tú? ¿Estás fingiéndote que conoces el habla antigua, pero realmente los modismos más contemporáneos te salen sin control o no? Realmente al final yo creo que no, que es equilibrado y él lo que consigue es legibilidad, ¿no? Una legibilidad nimbada, digamos, ¿no? Por algunos términos antiguos y un estilo un poquito más arcaizante o eso, capa de poético, ¿no? Que está bien, o sea que, pero yo a mí me costó entrar en ese pacto, ¿no? De que tienes que entrar como entras en un teatro clásico, ¿no? Es decir, pues tienes que escuchar un poco pues la combinación ¿no? de lo contemporáneo con lo antiguo, ¿no? O sea, no está tan mal, Muy no me bien. parece. Al revés. Marta, yo quiero saber más de tu perspectiva como historiadora del arte, de todas estas reflexiones que contiene la novela sobre el arte, sobre la capacidad del arte de preservar el pasado o el sufrimiento, ¿no? Como testimonio del mal, incluso, y crear belleza a partir de lo más horrible del ser humano. No sé si de esas reflexiones alguna te resultó especialmente interesante. Sí, tú lo has dicho, hasta en la belleza, hasta en lo terrible se ve la belleza, ¿no? Sí, a mí me impresiona la sensibilidad de este autor. Me gusta mucho no solo sus descripciones, sino su conocimiento, su sensibilidad exquisita, y cómo presenta también esa historia que hay detrás de los grabadores que primero fueron orfebres, ¿no? Eso es muy importante porque eso conduce, pues como en Durero y como en muchos otros artistas que después hicieron grabadores, una continuidad con el grabado, que el grabado es algo maravilloso en nuestra historia, porque así fue como se aprendió el arte en las Américas, a través de los grabados, y resultó un arte no, distinto. Sí, porque los artistas no copiaban, creaban sobre los grabados. Y los grabados, por ejemplo, de Teodoro de Bry alcanzan al día de hoy. Sorprendentemente fui a una exposición de un maestro colombiano, un joven, relativamente joven, que toma uno de los grabados de Teodoro
para hacer una obra escultórica. Es los ataques a los homosexuales entre los indígenas, ¿no? Esa parte, esa recurrencia sobre el arte, esa presencia del arte, me parece muy importante porque en un tiempo en que solo supimos por las descripciones de los cronistas que aparezcan grabadores es algo muy especial. Así sea llenos de fantasías, así sea con invenciones y con de todo eso, pero en el fondo hay bastantes verdades, ¿no? Y son a través del grabado. Eso me pareció fascinante. Muchas gracias, Marta. Yo os confieso que iba a mitad de la novela y tuve que mirar en internet el perfil del autor porque pensé, ¿qué ha estudiado este hombre? ¿Qué ha vivido? ¿Cómo cómo ha hecho para tener esta visión Sí, de la cartografía también? Que no hemos comentado, la sí, cartografía, el arte, la Entonces, historia. Carlota, sí. sí. no, A mí justamente quería comentar el tema de la cartografía, que me ha parecido fascinante, porque ese intento de construcción de mapas a partir de las historias que van trayendo los mercaderes y los aventureros, ¿no? Entonces es el aprendizaje de un oficio, pero además de un oficio en tanto que tintes y en tanto que métodos, pero también como una forma de conocimiento, ¿no? O sea, hay una ambición ahí de conocer el cosmos casi, ¿no? De conocer el planeta, de conocer las tierras, las gentes. Nos me ha encantado, la verdad. Gemma, no sé si quieres que te diga No, algo es más. que los he oído un poco entrecortados ahora, no sé, Carlota, perdón, pero no te acabé de oír. Bueno, hablaba de que me había gustado mucho toda la parte de construcción de mapas, Mm, de todo el principio de aprendizaje de una técnica artesanal, ¿no? Con los tintes y todo esto, pero también de una forma de conocimiento, como iban recogiendo lo que explicaban los aventureros y los comerciantes y los que venían de América para intentar imaginar cómo era aquello y poderlo plasmar en mapas, ¿no? Entonces me ha parecido fascinante. Sí, toda la representación, ¿no? La Sí, representación del sí. territorio que a veces, otra vez, se hace a través de los ojos europeos, ¿no? De toda la cartografía europea, pero pues se quiere reproducir una realidad que es totalmente diferente. Pues sí, la poca precisión o toda, además también toda la influencia de Alberto Magno y de la climatología y la cuestión de los distintos climas, las zonas de la Tierra y cómo eso se va empezando a plasmar. Eso es interesantísimo, ver toda la cartografía desde los inicios de la época en la que pues, los españoles llegan a América y cómo eso va evolucionando es muy, bueno, es también una manera de control, ¿no? Por parte de la metrópoli, como también, por ejemplo, el tema de la imprenta y muchos otros. Muchas gracias, Gemma. ¿Alguien ¿Alguna contribución más para seguir? Hay varios temas todavía, yo creo, pendientes. No sé si alguno de los Albertos o Salvador. Eh, Sí, yo, sí, sí puede Salvador, ser. adelante. Sí, muy brevemente, quería decir que una cosa que me encanta y que tiene que ver con casi todo lo que se está discutiendo aquí, incluso con esa posibilidad de que no guste la novela o de la cualidad de la novela, quizá como texto, en cierto modo, posmoderno, que es una palabra que detesto, pero hay algo que me encantó en esta novela y es el esfuerzo que hace el protagonista por entender la semiótica del color para los originarios, ¿no? Ese esfuerzo que hace, yo creo que mm, mm, de alguna manera obliga al lector a pensar si cuando se coloca, el lector o la lectora, se coloca ante cualquier tipo de semiótica, ante cualquier tipo de alteridad, si el esfuerzo que hace por comprenderla es suficiente o no, o si no se estará equivocando. Solo quería añadir eso, que eso fue un rasgo que me gustó muchísimo. Muchas gracias, Salvador. Antonio, gracias a Renfe. eh, por- Espero que haya Siento, sido leve el retraso. Oye, yo como no sabía si te ibas a Bueno, conectar, he adelantado ya tu opinión ah, en su negatividad, o sea que no vas a sorprender a los demás. Hay toda una gama de opiniones, desde las más entusiastas hasta las menos, pero a mí me encantaría que tú
hicieras una crítica de la novela, tal como me lo estabas explicando por WhatsApp el otro día, que nos expliques por qué te ha parecido tan mala. Mm, Me obligas a entrar como elefante en cacharrería. O sea, yo llego aquí todo rápido y entro aquí directamente haciendo amigos y sobre todo haciendo amigos de Salvador. Salvador, empezaré por el final. Le dije a Luis, estoy atónito con esta recomendación de Salvador y con el encomio que hiciste de este libro, para que veas que hay un full disclosure, no oculto nada. Debe ser que no he entendido nada del libro, pero es que no me ha apuntado absolutamente nada. Creo que es un libro que está mal escrito, creo que es un libro que está mal planteado, creo que es un libro que se desorienta a sí mismo, que empieza por un sitio, acaba en otro, luego vuelve. Creo que es un libro que está cargado de prejuicios de los signos más distintos, o sea, porque ni siquiera son prejuicios que tú digas, vale, veo la orientación y te puedo entender. Es que no me ha gustado absolutamente nada. No me ha gustado ni siquiera al nivel más básico posible la escritura. Es que tiene errores de escritura, es que tiene epítetos muy habituales que utiliza mal, verbos que conjuga mal. Es que no tiene ni siquiera una labor de editor. Es que tiene hasta una mala traducción. En algún momento determinado, el autor, corregidme si yo no estoy equivocado, es colombiano. En algún momento determinado, creo que el editor ha debido hacerle una corrección y le ha corregido carro por coche para hacerlo, imagino, más cercano al lector español, en un caso en el que lo correcto era carro y no coche también en español. Es que me ha parecido todo un disparate. Y ya está, Luis, espero que estés contento con esta entrada que he hecho aquí triunfal. Suficiente para la polémica, desde luego. Perdón, que me ha atragantado de escucharte. Me pongo en mudo, pero si alguien quiere seguir a partir de Antonio. No, no sé, es Si que no, ya, sigo ya yo. lo ha Si no, dejado y nos ha dejado planchados, ¿eh? nos ha dejado- o sea, no, en fin, sí, es que no, yo tampoco sé qué decir. Alberto Villate. Yo, o sea, no me sorprende que la parte final del libro sea la parte que más, digamos, haya suscitado emociones contrarias, digámoslo. Al leerlo, esperaba, o sea, yo ya preveía y decía, bueno, ¿qué, qué pensarán las gente de la tertulia, ¿no? Mis contertulios, ¿qué pensarán al respecto? Y me imaginaba que esta tercera sección al final iba a ser la parte que más polémica iba a despertar. Y debo confesar que al principio yo también, o sea, ¿para dónde va? No se entiende muy bien para dónde va. Y ya al final, pues también debo decirlo, o sea, no es lo más trabajado que he visto, pero ya al final le vi, o sea, para dónde va. O sea, a mí personalmente me parece que es un intento más o menos logrado, pero es un intento de que la historia, o sea, él como escritor colombiano, ¿no? Hispanoamericano, esto no es historia muerta, esto no es solamente algo que pasó en el pasado, no es pintores, ¿no? Flamencos o pintores franceses, ¿no? Y fuera de eso, protestantes, ¿no? O sea, que no están totalmente desligados de su propia realidad hoy en día. O sea, nosotros, me parece que es un intento de ligar esas dos realidades que parecen tan desconectadas en el tiempo y en el espacio, o sea, lo que somos hoy en día como hispanoamericanos es producto de esto que se está discutiendo, ¿no? Y entonces intenta, digamos, él como meterse en ese espacio, ¿no? Y ve a los autores y intenta, digamos, sus descripciones de la Catedral de Frankfurt, de que él está intentando, digamos, como meterse dentro de ese espacio para lograr así una conexión entre esas dos, ¿no? Porque se tiende, digamos, un poco ¿cómo sería la palabra? ¿No? Sería como, en inglés sería como sanitize, ¿no? Como la historia, ¿no? Que la historia queda allá y lo que pasó, pasó y ya, ¿no? Esto, volteemos la página y sigamos, ¿no? Moviendo hacia adelante, sigamos.
Y es un poco como que no, esto tiene unas repercusiones que son muy serias y que continúan, sus ecos continúan hoy en día, ¿no? Gracias, Alberto. No, ¿Alguien más quiere la palabra? Alberto Penades. bueno, quizá, porque además como igual me tengo que ir un poquito antes, podemos hacer que, por decir, por enredar un poco, ya sabes que yo soy muy de observaciones enredas y no lo quiero hacer, pero fíjate que una diferencia entre la primera parte, o sea, por lo que a mí me gusta la primera parte mucho, es porque realmente el observador es protagonista, ¿no? Es decir, lo que tenemos es un francés que es cartógrafo y que por tanto es un observador y que te produce una visión que te sorprende, ¿no? Y que está muy atento además a lo que le explican, ¿no? De los tatuajes, ¿no? Mientras que en los otros capítulos el observador es el autor, realmente, ¿no? Está leyendo los grabados, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y ahí me parece que no demuestra la misma calidad, es decir, le sale mucho mejor poner a un personaje que lee y que lee de una forma para nosotros novedosa, ¿no? Está escrito en pie, que lo otro que me parece más convencional y a mí a veces hasta, con perdón, para los que amáis la novela, un pelín ramplón, en el sentido, y me vais a perdonar que sea pedante, que ha muerto hace 15 días el grandísimo historiador Carlo Ginzburg, que tenía una visión muy particular sobre la éfrasis precisamente y en general sobre el método indiciario en historia y el buscar las señales no obtrusivas, es decir, los indicios en los cuadros y en el arte que no son lo más manifiestamente evidente, ¿no? Sino reconstruir las historias precisamente a partir de lo que es más ambiguo en un grabado, en un texto, ¿no? Y tiene libros maravillosos sobre esto, sobre Piero de la Francesca, sobre representaciones de Moisés. O sea, quiero decir que si no conocéis a Carlo Ginzburg, os recomiendo muchísimo que leáis cualquier cosa, porque además escribía magníficamente, tanto en inglés como en italiano. Pero, y esto es lo que uno echaría de menos, ¿no? Esa mirada, ¿no? Que no va al corazón del grabado, donde hay un acto de degollamiento, ¿no? Sino al ángulo muerto, ¿no? Donde están pasando algunas cosas que pudiéramos leer más allá, ¿no? Y esto es lo que no nos da, yo creo, los capítulos segundo y tercero, y sí nos da el primero, en mi opinión, ¿no? Y falla en ese sentido de una lectura más aguda, ¿no? Más de lo que hay en ese cuadro que es un texto, ¿no? Y no solamente una primera lectura de ese cuadro que es un texto también, ¿no? Que es lo que me parece que da la lectura obvia, ¿no? El mensaje más, no sé, el que reproduce la intención del autor de aquellos grabados, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Muy valiosa la intervención. Marta, te quiero dar la palabra otra vez, como historiadora del arte de nuevo. Lo que sabes tú del tríptico, yo no sé nada sobre los trípticos en el arte, pero digamos, ¿tiene sentido la forma en que está escrita la novela? ¿Te recuerda lo que realmente es un tríptico en el arte? ¿Se puede establecer algún diálogo entre lo que está haciendo literariamente Montoya y lo que suelen hacer los trípticos en la pintura? Pues los trípticos, sí. Precisamente acaba de salir un libro de una alumna mía, muy lindo, que se llama, bueno, aquí les vamos, retablos portables, ¿Sí? de la Nacional primero y después de la Universidad de Sevilla. Entonces allí ella ha recogido esos pequeños altarcitos que la gente tenía en su casa o que los creyentes o en los pueblecitos o incluso hasta el Libertador cargaba con uno de ellos. Entonces en ellos están representadas tres escenas, a veces no muy relacionadas, pero en el fondo guardándole culto a tres aspectos de la historia de la iglesia, ¿no? De los santos. ¿Eh? Cuando él coge ese tema de tríptico, sí, porque es que él quiere como traer esa misma imagen, creo yo, de tres escenas diversas, vistas con distinto ojo, en este caso de la literatura, ¿no? Por tres autores diferentes que están metidos en un solo contexto. Con relación a lo que acaba de decir el profesor, que no le gusta el libro, me parece genial, porque es un libro que no desata polémica, pues de pronto ni sirve, porque si todos lo elogiamos, ¿no? Me parece muy interesante, porque yo creo que el libro también está abriendo un camino hacia la investigación. ¿Ah? Hay cosas que no podemos evitar, ¿no?
que nos ponemos de parte de nuestra gente, si estamos en el caso de los conquistadores y en el caso de los conquistados, ¿no? Pero también hay el caminito a tratar de ver con objetividad, de ver con claridad. Siempre, ¿qué hacían cómo fue la conquista en los Estados Unidos? Exterminando a las tribus, pero exterminándolas totalmente. Y las nuestras americanas, ¿cuál era la política española? Poblar, ¿no? Era distinto, era distinto. Entonces, me llama la atención o me encanta que le hayan dado el premio a este profesor porque, como él mismo lo decía, y fue su esposa la que lo inclinó a que presentara a concurso el libro, en ese momento, lo que particularmente en nuestro país, pero particularmente en Antioquia, en Medellín, lo que se privilegiaba eran los textos sobre los mafiosos, sobre la guerrilla, y era inesperado darle un premio a una persona que trabajara la época colonial, 16, 17, podría ser, fue una novedad, fue algo extraordinario que el jurado cayera en la cuenta de que ese libro merecía ponérsele atención, ¿no? Yo creo que fue muy oportuno. Yo Muchas no sé qué gracias. piensan ustedes. Muchas gracias, Marta, ¿no? Muy valiosa tu aportación también. No sé si Gemma o Carlota quieren intervenir, que llevan un rato sin hacerlo. Mm, Ahora Eh, mismo, ¿O tú, Gemma, tienes algo que quieras añadir? No, es que pues como Salvador a mí también me hubiera gustado mucho poder refrescar la lectura antes de venir a esta tertulia, pero lamentablemente no lo he podido hacer. Eh, por supuesto, Antonio, por ejemplo, me gustaría, además de lo de Carro, que quizás más bien es un ejemplo de cómo funcionan las grandes editoriales, ¿no? A él probablemente se le escapó porque claramente él no lo puso así. Y eso es también un indicativo de eso, de cómo funcionan las grandes editoriales en el sentido de estandarizar en una variante que además de no ser la del propio autor, no es la de pues la mayoría de los hablantes de la lengua española, pero bueno, y menos la del público, pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero yo no pensé, por ejemplo, que estuviera mal escrito. Eso sí me sorprende, me gustaría, lo voy a mirar con calma, porque eso sí no lo pensé y soy filóloga. Sí, ya lo voy a mirar. Sí, yo tampoco pienso que esté mal escrito. Yo sí le hice, ya lo he dicho al principio, el motivo de mis reservas, pero tengo dos ejemplos más que me gustaría aportar por seguir con la polémica, ¿no? Un poco. Yo no creo que la conquista española de América fuera un genocidio. Fue un desastre demográfico para la población, para las poblaciones indígenas, pero no había intención de exterminar a toda la población indígena de Hispanoamérica. Eso es en derecho internacional, para que haya un genocidio tiene que haber esa intención. Por eso la comparación que incluye el libro entre la conquista de América y Auschwitz a mí me resulta extraordinariamente problemática. Eso por dar un ejemplo. Y luego otro, ya sé que no es un libro de historia, pero el autor es académico, sabe mucha historia. Y por ejemplo, si algo a mí me consta es que nadie sabe qué población había, qué población indígena había en América antes de la llegada europea, ¿no? Entonces, dar por sentado, pontificar con esas cifras, había 80 millones de habitantes y luego pasó a haber 10 millones. Esto nadie lo sabe realmente. Entonces, esto es por dar dos ejemplos, ¿no? De cosas que me irritaron un poco. Yo llevo muchos años fuera de España, intento no tener una visión nostálgica, rancia, proimperial del Imperio Español, pero aún así, cuando veo cosas que desde un punto de vista histórico pues no me parecen rigurosas, la verdad es que me molesta un poco, aunque sea en una novela. A mí es más este tipo de cosas lo que me molesta. El estilo, yo la verdad es que estaba encantado leyéndolo, disfrutado a frases que me han parecido poéticas, maravillosas, y luego he aprendido mucho, porque hay palabras que no conocía y que he tenido que ir buscando en el diccionario. Y me ha parecido que era un lenguaje muy preciso y bello, la verdad, sí, lo he disfrutado. Vamos a dejarle a Antonio que- Sí, Antonio. Critique. Yo critique. Solo por aclarar algunas cuestiones. A ver, Personalmente,
lo que más me ha chocado no ha sido la tercera parte del libro. Lo digo por si acaso Pero algo te ha para gustado, dejarlo claro. Antonio, perdona, ¿te ha gustado algo? No me ha gustado absolutamente nada, pero nada es nada. O sea, es que no, lo digo, os prometo que mi intención no es empatar, aunque parezca exactamente lo contrario. Es que no me ha aportado nada. No he visto ni una sola idea que fuera original, que fuese desafiante, que fuese novedosa, no, nada que me interpelase, nada que de repente dijera, caramba, eso nunca lo había pensado. Al contrario, todo me ha parecido un conjunto mal digerido de clichés, insisto, de signo contrario e insisto, que la tercera parte no es la que me ha parecido peor. Yo quería dejar el libro pasada más o menos las 50 primeras páginas, porque el primero la primera de las partes del tríptico ya me pareció horrorosa. Yo pensaba en, quizá eso porque estoy muy marcado, porque todavía tengo reciente El Entenado de Juan José Saez, que me pareció una novela, me parece una locura de novela, me parece una cosa magnífica. Esa forma distinta de ver cómo alguien se encuentra rodeado de indígenas y cómo ellos intentan hacerle ver su visión y cómo, es decir, esa forma de contar el choque cultural que tiene Juan José Saer, quizá porque me pareció deslumbrante, pues leo esta y me parece ridícula. Me parece ridículo como describe a los indígenas en Florida, en la que todos son buenos y luego de repente todos son malos. Me parece horrible que no haya ni una sola mujer mala. Cuando uno lee, por ejemplo, las lecturas que hemos tenido en alguna ocasión, como el Inca Garcilaso, cuando habla de la Florida, ahí hay mujeres malas, como es lógico, hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Y aquí no, aquí todas las mujeres son dulces y buenas. Y me parece de una pobreza espeluznante. Nada, no me ha gustado absolutamente nada, nada, nada. Eh, Voy paseando por Frankfurt y de repente encuentro un monumento cursi al euro. Usted no ha entendido nada. Ese monumento no es al euro ni al dinero ni al capitalismo. Ese monumento es a la integración europea que precisamente lo que pretende es superar el nacionalismo. Es que es no haber entendido absolutamente nada. Me parece horrible. Vale, vale, Antonio. Gracias, Está gracias. claro. Eh, no sé si alguien quiere. Cuesta hablar Y, después de Antonio, pero no sé si ah, alguien pide la palabra. Vamos a darle a Salvador y luego a Carlota. vale. Sí, sí, bueno, yo me veo obligado, por eso que dicen en las tertulias de esos sitios, ¿no? Por alusiones, porque Antonio ha hecho un elogio fabuloso de mí, que yo lo agradezco mucho. Ha comenzado diciendo, no entendía cómo Salvador había podido recomendar este horror, lo cual en realidad es un elogio hacia, inesperado por parte de Salvador. No, quería decir eso por un lado. Muchas gracias de verdad. Y quería decir una pedantería. Otra, porque ya llevo varias. Es que dos pedanterías, si me lo permitís, pero son muy rápidas. Una, yo creo, recuerdo haberlo pensado al final, aunque en realidad cuando yo leí la novela, tendría que haberla leído ahora otra vez, realmente me habría encantado. Cuando leí la novela yo me dejé llevar. Me dejé llevar por ese ensalmo que me produce siempre el español colombiano. Sé que estoy en un sitio donde lo puedo decir sin ningún problema. A mí casi cualquier cosa escrita por colombiano o por colombiana me encanta. Me encanta. Hay autores colombianos a los que leo continuamente. En los últimos años he leído muchísimo y siempre me encanta. Y este también. Y cuando lo leí, pues me dejé llevar. ¿No? Incluso ahora, oyendo en la tertulia, me vuelve a ocurrir, ¿no? Eso por un lado, pero luego un poco reflexionando un poco sobre el asunto, sí que pensé que la novela ponía en práctica, no lo sé, no sé si en realidad era una idea mía, ponía en práctica la noción de fusión de horizontes de Gadamer, ¿no? Creo que está siempre trabajando con eso, o sea que no podemos pedir, que no se le puede pedir ni coherencia, ni realismo, ni verdad a un ejercicio continuo. Yo no sé si Montoya tenía en mente a Gadamer, pero ahí yo veo un ejercicio continuo de eso, de decir, bueno, hay un punto de vista que más o menos es el mío, que a lo mejor también cambia, y que lo pongo en contacto con otro punto de vista. Y luego volviendo a la historia, ya con eso me callo, la otra pedantería es lo que llaman clivaje, ¿no? Cleavage, seguro que lo conocéis casi todas y todos, o todas y todos, mejor que yo, que a, a- que a los gringos que no se dedican a esto
les molesta, ¿no? Porque les suena a otra cosa, el clivaje. Pero me gusta mucho ese planteamiento de, o yo no lo había visto, seguramente habrá más. Confieso que soy culpable de no haber leído a Saer, por cierto, me lo anoto bien, pero hay una visión que me resultó especialmente estimulante de la conquista que no se hacía o no solo se hacía desde el punto de vista español. España en las Américas, España en América, sino que incluía también el problema de las guerras de religión en Europa. Es decir, y las luchas internas desde este lado porque yo estoy ahora mismo en el continente europeo, quiero decir, ¿no? Y eso me pareció muy bien. Y ya está. Eso era todo. Gracias, Salvador. Carlota, tú también querías intervenir. Bueno, justamente enlazando con lo que ahora decía Salvador, de hecho os quería preguntar, porque al principio lo hemos mencionado un poco de pasada, esa visión que hay de los protestantes como una especie de cristianismo prístino y que se creen totalmente superiores a los católicos que están muy mal pintados, ¿no? Entonces yo no sé ese principio de los protestantes calvinistas, si no me equivoco en este caso cómo se veían a sí mismos, ¿no? Como una especie de... Si hubiésemos estado allí los protestantes, no hubiese habido violencia entre los católicos y los nativos. Hombre, pues no sé, no sé. No sé esto cómo... O sea, de hecho es una pregunta para vosotros que todos sois profesores, ¿no? ¿Alguien quiere responder a Carlota? Eh, Alberto, bueno, yo perdona, Alberto Villate y luego Penades estaba intentando hablar, pero estás en mudo. No, pero no tranquilo, Alberto, me atrevo a sigan. contestar. Alberto, mi ah, tocayo, que hable. No, era simplemente sí mencionar un poco rescatando lo que dice Salvador, la importancia, yo creo, dentro del contexto colombiano al menos, de mirar este periodo de la conquista no solamente como una cuestión española o peninsular, si incluimos también a Portugal, pero también como europea, ¿no? En general, y que también estaba, ¿no? Francia y los Países Bajos e Inglaterra, todo era como una puja que se estaba dando en ese momento. Y yo creo que esa perspectiva la rescata o busca rescatarla el libro, eh, para que no, porque se tiene, creo, en el imaginario popular una visión un poco más restringida de la conquista, como una cuestión española, ¿no? Y mm, católica, de imposición del catolicismo, mientras que se aísla de su contexto, digamos, global más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que la novela, a mí eso me pareció muy, digamos, me pareció muy grato verlo en la novela que no, o sea, sus personajes principales no son españoles, ¿no? No son sí. conquistadores españoles, sino que son, digamos, pertenecen a un contexto europeo mucho más amplio que no se discute tanto de manera popular, ¿no? En niveles más especializados ya se habla más, pero de forma popular o de eh, ¿cómo se dice?, de conocimiento general, se tiende a aislar, ¿no? Como algo, un fenómeno puramente español, digámoslo, ¿no? Y católico. Sí, muchas gracias, Alberto. Alberto Penades, te tienes que ir pronto, me parece, pero ¿quieres añadir algo respondiendo a Carlota o de otro tema? Es que no quiero enrollarme más, pero con perdón, no, yo es que estoy bastante de acuerdo con estas observaciones, pero vamos a ver, aquí la cuestión es que no es, o sea, los conquistadores no es que sean hugonotes, es que los hugonotes o los calvinistas, etcétera, pues claro, son los que estaban muy interesados en polemizar por razones de política interna con los españoles también, ¿no? Entonces, claro, está utilizando material que ya en sí mismo es, al igual que las casas, también estos escritores, estos autores estaban muy interesados en un punto de vista muy polémico, ¿no? Muy polémico en el que por otra parte es legítimo. Lo que quiero decir es que igual que, ¿sabes? Decir que, pero que el contrafáctico, o sea, una conquista protestante hubiera sido en ninguna manera más dulce que una conquista católica, es una especulación, o sea, que es decir, con que se deslice, ¿verdad? Pero es absurdo, como que las matanzas de San Bartolomé fueran
más atroces que las que hicieron en Alemania en la revuelta de Thomas Müntzer, por ejemplo, los luteranos. Te quiero decir que todas las guerras de religión dentro de Europa, fuera quien fuera el que ganaba, eran igualmente atroces y las conquistas son muy parecidamente atroces, ¿verdad? Tanto si van lideradas como otro. Entonces, claro, al utilizar protagonistas tan exclusivamente, además todos, digamos, del mismo, que eso le da una unidad, ¿no? Pero es decir, de la minoría francesa perseguida, ¿no? Y que, por tanto, con fuertes sentimientos, vehementes sentimientos anticatólicos y antiespañoles, naturaliza, ¿no? La exposición de un prejuicio que, leído contemporáneamente, pues nos suena algo peor, ¿no? Que simplemente lo que es reproducir un prejuicio de la época, ¿no? Que tiene su contexto y en ese contexto es natural, ¿no? Es todo lo que quería decir. Gracias, Gracias. Alberto. Tengo que coger un tren y me voy a ir muy pronto, Claro, claro, perdóname. Sí. Alberto, gracias por tu participación. Creo que deberíamos ir concluyendo, ¿eh? Porque dijimos 1 hora, llevamos un poquito más. ¿Ha quedado algo en el tintero? ¿Hay algún tema o idea, impresión, opinión que no hayáis podido poner de manifiesto y que queráis hacer ahora? ¿Queréis hacerlo ahora? Yo ¿Quedó algo? una nota a Sí. pie de página, y es que os he comentado al principio que la primera parte me había recordado una película que vi recientemente que se llama Cabeza de Vaca, Ah, de claro, Nicolás Echevarría del 91. claro. Es que no solo la película, Carlota. Si lees Los naufragios de Cabeza de Vaca, hay una sensibilidad, el tema de irse aindiando, por así Sí, decir, sí, ¿no? eso es lo que me interesa. Creo que eso, o sea, estoy seguro de que Montoya habría leído la crónica de Cabeza de Vaca porque tiene como un regusto parecido, pero la película no la he visto y me encantará verla. Gracias. ¿Algún otro apunte final o conclusión? O, en fin, no sé, alguna otra. ¿No? A mí me ¿Marta? Una cosa gustaría... mínima, Ah, perdón. no, no, Marta, Bueno, adelante. no, yo quería saber a Luis qué fue lo que menos le gustó de la novela. A mí lo que menos me gustó fueron esas 20 páginas sobre las casas y los grabados de las casas hacia el final, por los motivos que ya comenté antes. Eso realmente fue lo que menos me gustó y como justo está al final, pues me dejó un sabor de boca un poco amargo el final de la novela. Em, pero aún así me sigue pareciendo una novela muy interesante y por eso, y muy original y con su valor, y por eso me he ofrecido a reseñarla para una revista británica, porque esa es otra. No se ha traducido apenas, pese al Rómulo Gallegos, a mí solo me consta una traducción al italiano, y la verdad me sorprende que no se haya Sí, traducido al francés, pero quizás soy yo que no he sabido encontrarlo, ¿no? Pero yo creo que es una novela que merece, por merece más supuesto. Sí, divulgación y muy más difícil. traducción y circulación. Me consta, por lo que dice en su discurso de aceptación del premio, que Pablo Montoya no es un hombre que se prodigue en festivales de literatura ni en televisiones, que él le gusta más estar a su aire Mm, escribiendo, pero yo pensaría que después de recibir un premio tan importante, pues que, no sé, que hubiera tenido su obra como más proyección y traducciones. Bueno, esperemos que la tenga. tú lo vas a Y ayudar. Muchas bueno, gracias. no, a ti, Marta, yo haré una crítica honesta. Yo todo lo que he leído, me he leído todos los trabajos académicos que he encontrado sobre esta Ajá, novela y todos son en español, casi todos de colombianos y todos sí, muy elogiosos. Entonces yo lo voy a escribir en inglés para que llegue a otro público y por un supuesto. poco, y un poco más mixto, porque hay, como os dije, hay Sí, cosas que no me gustaron, pero creo que aún muy así bien, merece el reconocimiento. por supuesto. ¿Alguna cosa más? Si no, pues termino la grabación aquí